Bueno, buenas noches. De parte del Sindicato de Trabajadores Municipales, darle la bienvenida a todas y a todos los compañeros que conforman los distintos gremios que estamos encuadrados en la CGT, a la gente de la Universidad Nacional y las universidades populares que llevan adelante este emprendimiento que es tan importante para nosotros en estos tiempos que corren. En particular, en nuestro gremio es uno de los ejes que en este tiempo queremos realzar, el tema de las capacitaciones, y celebramos esta iniciativa que lleva adelante la CGT, que esta inauguración se haya hecho acá en nuestra casa nos da mucho agrado, así que de parte nuestra nada más que darle la bienvenida, decirle a la gente de la CGT, de las universidades y a todos los compañeros que conforman cada gremio que compone la CGT, que estas puertas estarán abiertas cada vez que les haga falta. Gracias por la concurrencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Daniel Zacarías, por cedernos el espacio. Sabés que íbamos a hacer esta primer clase de la diplomatura de la Universidad Popular de CGT en nuestra sede, pero bueno, la gran cantidad de inscriptos, 250 inscriptos, pertenecientes a 39 organizaciones sindicales, nos quedó chico el lugar y te pedimos que nos hicieras la gauchada de poder venir a este hermoso salón. Así que aquí estamos todos. Agradecerte a vos, Daniel, y también al resto de la comisión directiva, y desde ya vamos a hacer un homenaje a Antonio Gilardi, que bueno, debe estar haciendo sindicalismo desde algún otro lado en estos momentos con su máquina de escribir, y vamos a pedir un fuerte aplauso para Antonio. Bueno, lo interrumpo un minutito a Miguel. El agradecimiento a todos por el aplauso para Antonio. Y tan importante fue Antonio Gilardi para nosotros que este viernes vamos a hacer un acto donde ya invitamos a la CGT y a los distintos gremios de Mar del Plata para que esta sede gremial lleve el nombre de don Antonio Gilardi, compañero Antonio José Gilardi. Eso va a ser este viernes 17:30 horas, y vamos a estar acompañados de los trabajadores municipales y de su familia. Así que bueno, es aprovechar este momento para hacerle las invitaciones. Gracias. Bueno, realmente hoy estamos ante un hecho histórico. Estamos muy contentos todos los gremios de la Secretaría Regional Mar del Plata-Batán, que hemos logrado generar la concreción de un trabajo. La creación de esta Universidad Popular de las Trabajadoras y los Trabajadores de nuestra CGT, que les voy a contar muy brevemente porque va a empezar la clase y yo no los quiero distraer mucho, pero esto fue una iniciativa de Daniel Di Bartolo, que hoy ocupa el cargo de director general de nuestra Universidad Popular de la CGT. Nos trajo una iniciativa de la concreción de una escuela de formación. Bueno, en ese interín nos fuimos a ver a Alfredo Lazzaretti, el rector de la universidad, que hoy nos va a dar la primera clase y a quien le agradecemos muchísimo. Y la devolución de Alfredo fue: ¿por qué no concretan una universidad popular tal cual la tiene el Sindicato de Empleados de Comercio? Y bueno, en esta alineación de planetas, generamos esta universidad popular, la articulamos con la Universidad Popular de Empleados del Comercio,
con la Fundación CEPES y con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y de allí surge esta primer diplomatura en formación político-sindical. Así que realmente es mucha la alegría. Yo quiero contarles también que se conformó una comisión de trabajo, una comisión que bajo la dirección de Daniel ocupamos varios compañeros y compañeras de distintos gremios que le dieron forma a esta diplomatura, que generaron que ustedes se pudieran inscribir y que hoy pudiéramos estar en este lugar ya dando la primera clase. Y me hizo un machete, los quiero nombrar: Carla Mancuso del SADOC, un aplauso, un laburo enorme. Aníbal Alexandrescu de Gráficos, haciendo toda la gráfica, los banners. Bueno, tenemos gremios para hacer todas las actividades. Cristian Casas del Sadra, también colaborando ahí, muy bien. Facundo Herrera, de la Universidad Popular de Empleados de Comercio, un fuerte aplauso. Fernando Roberts, de la EFIP. Gabriel Raba, de Judiciales. Natalia de SADOC, Natalia, un laburo enorme también. Martín de Pasteleros, y a cargo de la Juventud de CGT. Silvia Dudokba, colaborando con nosotros también. Jimena Dulcedí. Juan del Mata, Luis Tomaguel y el Mosca, que también estuvieron colaborando. La hija del Mosca. Y una mención muy especial, que creo que no está presente, pero es a la compañera Luciana de Comercio, que fue la que fue cargando todo el grupito de WhatsApp para que ustedes pudieran estar en línea inscritos en esta diplomatura. Bueno, esto fue un poco, fueron los 15 días de trabajo, se fueron delineando los distintos bloques formativos. Esta universidad popular, dependiente de nuestra regional, no tiene precedentes en nuestro país. Somos la primera regional de CGT de 72 regionales que conforma esta universidad popular. Por eso, Alfredo, muchísimas gracias nuevamente por ofrecernos esta posibilidad. Y constituye un verdadero hecho político y una herramienta en defensa de los derechos laborales. En momentos de retracción de derechos, de reformas laborales, de pérdida de puestos de trabajo, nuestra mejor opción, o una de nuestras mejores opciones, es formarnos, es capacitarnos, es saber manejar una asamblea, tener nociones de derecho, tener la capacidad de analizar la política internacional, como lo vamos a hacer hoy, para trasladarlo a la política local. Y bueno, en síntesis, esta gran convocatoria, esta cantidad de inscriptos, y que hoy, jugando Argentina, estemos todos acá para tomar la clase, nos parece que es un hecho verdaderamente importantísimo. Estamos muy contentos. Queremos agradecerle a Daniel Bucico, como delegado del Ministerio de Trabajo Provincia, que se encuentra presente, a mi compañera concejala Verónica Lagos, que también vino a visitarnos. Sin más, y como me han dicho que para iniciar las clases tenemos que ser puntuales, les paso la palabra a nuestro director Daniel Di Bartolo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, y buenísimo que estén todos aquí participando de esta Universidad Popular y de esta diplomatura. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Suscribo totalmente las palabras, las reflexiones, los saludos y los agradecimientos que expresó el compañero secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata, de la Asociación Bancaria, y concejal Miguel Guglielmotti. Nuestro agradecimiento también a las y los secretarios generales presentes, integrantes de consejos directivos, de comisiones directivas de las organizaciones sindicales confederadas, delegados y delegadas, porque te cuento, Alfredo, que esta primera corte, primer grupo, tiene como destinatarios delegados, delegadas e integrantes de consejos directivos de
sindicatos y organizaciones sociales. Y esto no es un dato menor. Hemos querido en esta primera iniciativa tomar como foco esa población, esos destinatarios que tienen por naturaleza un efecto multiplicador. Acá el que es delegado, el que es delegada, el que integra las comisiones directivas sabe que el cargo es un compromiso y ese compromiso significa un trabajo y una militancia permanente. No voy a reiterar entonces los agradecimientos, quiero decir que en este rol que estamos hoy desempeñando es central y fundamental esta mesa de gestión que nombró Miguel sus integrantes y que está abierta, por supuesto, para sumar otros compañeros, otras compañeras, porque hace que la experiencia misma de construcción de esta estructura denominada Universidad Popular de las y los Trabajadores de la CGT Regional Mar del Plata adquiera otro valor, el valor del trabajo colectivo y conjunto en función de objetivos. En este caso, de esta actividad de hoy, un poco más allá de concretar en el corto plazo esta diplomatura de formación político-sindical, pero con toda humildad, pero también con toda firmeza, habiendo recorrido distintas instancias locales y nacionales de formación, le auguro a esta estructura un gran porvenir. Creo que por acá vamos a caminar y van a caminar muchos y muchas compañeras y compañeros de Mar del Plata, de la zona, que se quieren formar. Entonces vamos a presentar al expositor de hoy y lo vamos a hacer en el marco político, porque claramente todas las actividades, termino y ustedes se pueden bajar, todas las actividades que desarrollamos en el movimiento obrero tienen que ver con la dimensión política. Lo primero que quiero señalar es que esto es un punto de acumulación para el movimiento obrero de Mar del Plata y zona de influencia. Un punto de acumulación de poder, porque lo que se discute en este momento en la Argentina y en el mundo, del mundo nos va a hablar Alfredo, es justamente una discusión de poder. Y aquí hay un punto de acumulación. Lograr articular organizaciones sindicales, expresiones de la economía social, popular y solidaria a través de los movimientos sociales integrados en esta CGT regional, con un perfil claro de perspectiva de género en la construcción política de la misma, implica una acumulación de poder para esta CGT regional. Entonces, primer dato que quisiera poner sobre esta mesa, hoy, aquí, al iniciar esta diplomatura, es esta dimensión de que estamos construyendo poder, poder popular, poder de los trabajadores organizados, poder de los movimientos sociales. Por eso yo siempre digo, y lo quiero traer hoy aquí, que la formación es una estrategia de lucha para la clase trabajadora. La formación va mucho más allá que un aspecto académico, que un aspecto, yo diría, enciclopédico. La formación es para nosotros los trabajadores, como lo ha sido a lo largo de la historia del movimiento sindical. No casualmente esta gestión del rectorado de la Universidad Nacional crea, inventa con enorme lucidez la figura de la Universidad Popular, que tanto tiene que ver con la tradición del primer socialismo en Argentina. Y ese primer socialismo fue la cuna, de algún modo, de los movimientos populares en nuestro país y en la región. Y entonces hoy, fíjense la línea de la historia, somos capaces de retomar aquella figura y de concretarla aquí en Mar del Plata. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos formando. ¿Por qué? Porque para nosotros la formación es, por definición, una estrategia de lucha. Y el tercer punto que quiero señalar, y con esto le damos la palabra al rector, es justamente la capacidad política de las instituciones convocantes, la Fundación CEPES, la Universidad Popular del Sindicato de Empleados de Comercio,
la Universidad Popular, también de Empleados de Comercio, y la Universidad Nacional de Mar del Plata, de articular el campo nacional y popular. No todos y todas los que estamos hoy aquí sentados ni pensamos lo mismo, ni venimos de las mismas tradiciones. Sin embargo, tenemos la inteligencia colectiva de aunar esfuerzos y criterios en función de un objetivo común. Eso nos está faltando hoy en la Argentina. Ser capaces de abrir los brazos y de conformar un campo nacional y popular que en la disputa de poder logre erradicar en forma definitiva estas fuerzas que más que del cielo vienen de los últimos aspectos de la vida humana, que nos están complicando el día a día, que están atacando derechos, que están cercenando el desarrollo económico y armónico. Y como bien dice el Papa Francisco, es el diálogo social, el cuidado de la casa común y la capacidad que tengamos los hombres y mujeres de construir lugares de confluencia. En este marco entendimos, lo veo allá, Walter Buceta, un compañero de la Universidad Nacional que ha tenido, pero lo nombramos ahora, Alfredo, un gran articulador, un aplauso allá para Walter. Un gran articulador. Entonces, en la discusión de los contenidos, arrancamos por lo internacional. La verdad que no podíamos arrancar por otro lado. Los que venimos del peronismo, a nosotros el general Perón nos enseñó que la verdadera política era la política internacional. Y no podemos entender lo que nos pasa hoy, aquí y ahora, a las y los marplatenses, si no entendemos qué está pasando en el mundo. Por eso es un verdadero honor, una alegría, este encuentro y recibir hoy en esta casa del Sindicato de Trabajadores Municipales, junto con el inicio de la Diplomatura de Formación Político-Sindical, al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que quiso ser él quien inaugurara esta diplomatura, y a pesar que me dijo hace un rato que él no daba clases de política internacional, pero es un hombre, y lo sabemos los marplatenses, que ha caminado el escenario internacional como pocos y seguramente nos va a poder ilustrar, desafiar e interpelar para seguir debatiendo. Porque compañeras y compañeros, acá no hay el que sabe y el que no sabe. Acá es una construcción colectiva y es un aprendizaje que vamos realizando entre todos. Gracias por venir. Le dejo en el uso de la palabra al rector de la Universidad Nacional. ¿Cómo no? Será un placer. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes. Antes de entrar en el tema que nos convoca, quiero realmente saludar la iniciativa de la CGT de poner en marcha este instrumento de una universidad popular y de alguna manera estrechar los vínculos con la Universidad Nacional. Me parece que es muy positivo este hecho, es algo que hay que profundizar, es algo que tenemos que normalizar, ¿no? Que a veces no fue tan normal, tenemos que tratar de que sea lo más normal posible, porque es lo que debe ser, que haya una excelente relación entre el movimiento obrero y las universidades nacionales. Quiero agradecerles, dada la diversidad de todos los sindicatos, el apoyo que la CGT nos dio a las universidades públicas en ocasión de la marcha del 23 de abril. Para nosotros fue muy importante contar con el respaldo del movimiento obrero, porque esa realmente fue una marcha histórica, por la cantidad de gente, por la cantidad de ciudades de todo el país. Fueron más de 60 marchas
en todos los puntos de la geografía nacional, que da una idea del implante que tiene el sistema universitario público. Y para nosotros los universitarios es una enorme responsabilidad saber las expectativas que la sociedad deposita en nosotros. Y entonces, en ese contexto de este diálogo con la CGT, que no es nuevo, que lo venimos trabajando hace unos años, volvimos a firmar un convenio con las nuevas autoridades y surgió esta idea de por qué no avanzar en un tema de capacitación conjunta. Y la verdad, recurrimos a algo que tiene bastante historia, que no es nuevo, que es esta idea de las universidades populares, que surge a finales del siglo XIX como una herramienta que se da en el movimiento obrero para tratar de capacitar a los trabajadores. En ese momento las universidades eran absolutamente elitistas. Si hoy todavía hay sectores sociales que creen que la universidad no es para ellos, en esa época era absolutamente lejana y ajena a cualquier posibilidad de los sectores populares, del movimiento obrero, de aquellos que luchaban por una mayor igualdad, poder acceder a la universidad. Pero también era muy claro para la dirigencia gremial y política de ese entonces que había que capacitarse, que había que estudiar, que había que tratar de comprender la realidad para poder transformarla. Y entonces pusieron en marcha esta idea de la Universidad Popular para tratar de promover y generar espacios de educación. Y por qué no también dar una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad en la vida es algo muy importante, porque uno está acostumbrado a pensar que la universidad es un proceso, termino la primaria, termino la secundaria y entro a la universidad. Y a veces la vida no posibilita seguir este proceso por situaciones laborales, familiares. Y entonces es muy importante la segunda oportunidad. Tener otra chance de hacer lo que no hice en otra etapa de mi vida que no era la que tenía pensado hacerlo. Por eso también es importante que las universidades abramos las puertas a todos quienes quieran estar, no solamente los que egresan de la secundaria, pero también es importante, dada la rigidez que a veces tiene el sistema universitario con sus carreras, con sus disciplinas, con su tiempo prolongado muchas veces de graduación, abrir otras instancias que tengan ofertas educativas más cortas, más breves, pero que sin embargo contribuyen mucho a la formación en general. Y me parece que lo que están impulsando desde aquí, desde la Universidad Popular de la CGT, este curso, los cursos que se van a dar sobre la ley Micaela, que son pero muy importantes, porque hacen a una mejor convivencia entre varones y mujeres en un contexto muy complejo. Hay muchas cuestiones culturales que revertir. Me parece que es algo muy positivo y que merece ser subrayado y destacado, así que felicitaciones a toda la dirigencia de la CGT, porque además este curso tiene un valor agregado, y el valor es que hay de los distintos sindicatos, de las distintas ramas de producción, de servicios de la ciudad de Mar del Plata. Y el hecho de estar juntos todos en un aula y de compartir esta experiencia, que serán varios encuentros, también les va a servir para estrechar lazos, también les va a servir para ver cómo se organiza otro sindicato, cómo se trabaja en este sindicato a diferencia del mío, qué puedo aprender del otro. Me parece que tenemos que profundizar ese trabajo. Nos pasa a nosotros en la universidad, muchas veces hay gente que está en una determinada facultad que no tiene mucha idea de lo que pasa en la otra, y el hecho de trabajar como universidad nos ayuda a todos. Nos pasa como sistema universitario, somos 57 universidades nacionales públicas en el país, y a veces nos juntamos con gente de distintas geografías y vamos compartiendo buenas prácticas, y entonces eso también es muy positivo que se haga aquí. Vivimos todos en la misma ciudad, pero claro, áreas muy distintas, desde los empleados de la FIP, de comercio, de SMATA, de la UOCRA, de la UOM, de otros muchísimos gremios como hoy, como el sindicato municipal que hoy nos recibe. Bueno, hay mucha experiencia que compartir, hay mucho que hablar, por eso los cafés cuando llegamos, el hecho de estar juntos, me parece que
no tengo duda que va a contribuir a generar una identidad del movimiento obrero, del movimiento gremial, que hay que reforzar, porque más allá de la inserción que cada uno de nosotros tenga en una rama productiva, nos damos cuenta que tenemos mucho en común y que en definitiva estamos peleando con alguna pelea que es muy vieja, que es la pelea por la redistribución de la renta. ¿Quién se lleva la porción de la torta que todos generamos? Y me parece que por más que vamos incorporando nuevos elementos a la discusión política, que en buena hora sí sea, nuevas miradas, pero eso siempre subyace. Cómo se distribuye, cómo se produce la riqueza y cómo se la distribuye. Y me parece que en eso el movimiento obrero tiene un rol importantísimo a través de sus organizaciones para lograr que la mayor tajada de la riqueza no vaya solamente a un lugar, sino que se distribuya entre todos los que la producen. Así que me parece que eso va a ser también muy positivo. Bueno, dicho esto, terminó el rol de rector, la parte del convenio que firmamos y lo que pusimos en marcha. Vamos a tratar de avanzar en el tema que nos convoca, que es esta cuestión de la política internacional. Quiero decirles lo siguiente, esto no es una charla que no pueden interrumpir, sino todo lo contrario. Cuando hay algo que no entiendan o que haya algo que no compartan, levantan la mano, hay un micrófono, van a poder preguntar, van a poder cuestionar, van a poder criticar. No hay una sola versión, y mucho menos de la política internacional. Yo lo que voy a tratar en el día de hoy es ni siquiera darles una versión. Lo que voy a tratar de brindarles son los elementos para que cada uno trate de construir una mirada acerca de lo que es la política internacional. Así que no esperen un decálogo de posiciones concretas ante cada uno de los conflictos. Después, si queremos, la charlamos, digo, qué pasa en Medio Oriente, qué pasa en Venezuela, qué pasa entre China y Rusia, o cuál es la situación en el sudeste asiático, qué pasa en África, todo eso lo podemos ver. Pero la idea de hoy, que me pareció lo más positivo que podíamos hacer, era ver los elementos constitutivos de la política internacional, que no tengan ninguna duda, no desde ahora, desde siempre, influye directamente en qué pasa en cada uno de los países en los que estamos. Y si no tenemos una mirada que vaya un poco más allá, no vamos a entender muchas de las cosas que nos pasan acá. Y en ese sentido me parece importante hacerlo. Así que sin más, vamos a tratar de avanzar en algunos temas. Ahí vamos a ir apoyándonos en un PowerPoint. Bueno, por supuesto que importa saber de política internacional, y me pareció importante reflejar las tensiones mundiales que hoy existen y que tenemos que tener presente porque son parte del mundo que habitamos. En primer lugar, somos más de 8.200 millones de habitantes en el planeta Tierra, con todo lo que eso significa en demanda de recursos de alimentación, calidad de vivienda digna, salud, educación. Fíjense que en el año 1950 éramos 2.500 millones de habitantes. O sea que la explosión demográfica de los últimos años es muy grande y, por supuesto, pone en tensión la vida en el planeta. Piensen ustedes que de esa cantidad tenemos 1.400 millones de chinos, 1.400 millones de indios. Ya ahí tenemos 2.800, ¿no es cierto? O sea que hay allí una realidad que no podemos dejar de percibir. Junto con eso, por primera vez durante el siglo XX, en el final del siglo XX, la población que vivía en el campo fue menor que la que vivía en las ciudades. Tradicionalmente siempre era mayor y predominante la población rural. A partir de fines del siglo XX y en la actualidad es más importante o mayor la cantidad de gente que vive en las ciudades. ¿Esto por qué pasa? Bueno, hubo procesos de desarrollo económicos, por ejemplo en China y en India, que llevaron a que la gente vaya a vivir a las ciudades para participar de un proceso productivo nuevo, fabril, que se abría. Y esto implica demanda de alimentación, de recursos naturales que alimenten las industrias. Entonces es un hecho no menor. El otro hecho muy importante que estamos viviendo
que se agrega a la agenda que les planteaba antes es la cuestión del cambio climático. Los geólogos planteaban que vivíamos en una era que se llamaba el Holoceno, que tiene, como dice ahí, 11.700 años de antigüedad, que ¿qué nos garantizó a los seres humanos? 4 estaciones estables, que se repiten cíclicamente cada año y que nos permitió desarrollar la agricultura, con la agricultura el sedentarismo, la construcción de las ciudades, con la construcción de las ciudades, el nacimiento de las civilizaciones. Entonces, es un tema a tener presente porque ¿qué ocurre? La discusión es que hoy esa etapa terminó y estamos en una etapa nueva que se denomina el antropoceno. ¿Por qué? Porque esta cantidad de habitantes que vivimos sobre la Tierra, la forma que tenemos de producir, de generar energía, de generar transporte, afecta el clima de la Tierra. Y esto no es una superstición, son datos científicos que se vienen reiterando en las últimas décadas y que cada vez los datos son más preocupantes, porque hay signos evidentes, no solo en los eventos climáticos extremos que vemos en los noticieros, sino también en el derretimiento de los casquetes polares. Cualquier persona no va a la Antártida, pero los científicos que van a la Antártida vuelven horrorizados de la reducción que se ve en las masas de hielo. Lo mismo pasa en el Polo Norte, avanza la desertificación. Estamos frente a un problema denominado calentamiento global. Significa que la temperatura promedio de la Tierra está creciendo por sobre lo que venía ocurriendo en estos 11.700 años y puede generar enormes transformaciones. Si nos ponemos de acuerdo en el planeta para tratar de frenarlo, menor va a ser el daño. Si no nos ponemos de acuerdo, si cada uno cree que el problema es del otro, vamos a estar muy complicados. Fíjense ustedes, hay conferencias de parte de los estados, se firmó el Tratado de París para tratar de mantener la temperatura que no supere el promedio de la Tierra de 1.5 grados, pero todo parece que vamos a llegar a 2 antes del 2050 y eso va a cambiar mucho las cuestiones. Es un tema que hay que incluir en la agenda, porque es un gran tema que está de la mano del uso de los combustibles fósiles, pero es un tema que también tiene medidas puntuales, pequeñas, que podemos hacer, como plantar árboles, por ejemplo, que es una máquina de enfriar y de producir oxígeno y reducir el calentamiento. Es un tema que nos genera una fuerte tensión mundial y que va a cambiar la manera de producir que existe hoy en el mundo. Hoy en China están las más grandes automotrices del mundo, no están más en Estados Unidos, ni en Europa, están en China. Y una de las más grandes es una que tiene un nombre en inglés y se llama Beyond Your Dreams, que es B-Y-D, que está a la vanguardia de la producción de autos eléctricos, que quizás pronto instalen una planta en Brasil. La movilidad va hacia la electricidad para reducir los consumos fósiles. Eso va a cambiar la manera de producir un montón de situaciones cotidianas. Entonces hay que tener presente, es una tendencia que hay que mirar, hay que evaluar cuándo va a llegar, porque lo que antes tenía un enorme valor estratégico, que era quien tenía las reservas de petróleo y gas, a lo mejor deja de ser un valor estratégico y pasa a ser otro el valor estratégico, como quien tiene la posibilidad de producir energía solar, energía eólica, quien puede transformar el hidrógeno en energía. Hay un cambio importante que hay que tener presente y que va de la mano del punto del cambio climático. Mientras pasa todo esto, hay gente que todavía sufre hambre. Siempre hubo hambre en la Tierra. Muchas veces fue fruto de que no se producía la suficiente cantidad de alimentos para los habitantes que había en el planeta Tierra. Pero desde un tiempo a esta parte producimos más alimentos que los habitantes que hay en la Tierra, con lo cual el problema pasa a ser mucho más grande. No es un problema de escasez, es un problema de distribución. Está planteado que se producen alimentos para cerca de 12.000 millones de personas. Y sin embargo hay entre 800 y 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo, que no saben qué van a comer mañana y que sin embargo no cuentan con la posibilidad de revertir esa situación.
Y entonces eso es otro punto que hay que tener presente, porque es uno de los objetivos también de Naciones Unidas planteado para el milenio, que es tratar de llevar el hambre a cero. Nos pasa en nuestro país. Producimos alimentos para cerca de 40 millones y tenemos chicos que pasan hambre. Ese no es un problema de falta de alimentos, es un problema de solidaridad, es un problema de falta de organización, es un problema de un montón de cosas, pero no es un problema de que no se produzcan los alimentos para la gente. Entonces el tema del hambre, el tema del agua dulce, es otro de los temas que va a generar tensiones mundiales crecientes si no se resuelven. Además de eso, la gente migra en busca de una vida mejor, cruza las fronteras, hace saltar todos los sistemas de control fronterizos, desgraciadamente mueren ahogados o de diferente manera miles de personas atrás del sueño de una vida mejor y que por supuesto dan lugar a la organización de mafias que tratan personas, contrabandean gente, porque ese anhelo de una vida mejor los lleva a muchos a abandonar su tierra porque hay hambre, porque no hay posibilidades, porque no hay futuro, para buscar un destino mejor en otro lugar. Y eso por supuesto que produce tensiones políticas, económicas y sociales en los países que lo reciben. Y ahora vamos a ver por qué, entre otras cosas. Entre otras cosas vamos a ver por qué, que también nos pasa a nosotros. Y por eso es importante entender el fenómeno para no caer en la reacción más básica, que es el rechazo al extranjero, y para no sumarse a planteos xenófobos, a no tolerar al que es distinto. Pero para eso hay que saber que hay un proceso económico detrás que genera eso, y a nosotros nos pasa muchas veces eso, y tenemos cánticos en las hinchadas de fútbol bastante despectivos respecto de hermanos latinoamericanos que vienen de países limítrofes a buscar una vida mejor aquí en Argentina. Claro, por supuesto que compiten con la mano de obra en determinados lugares y nos genera contradicciones. Claro que sí. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en una gran parte de Occidente, y es por eso que el tema de las migraciones está a la cabeza de la agenda política de cada una de las elecciones. Bien, entonces esa es otra tensión que tenemos en política internacional. Por supuesto, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, son temas que claramente exceden las fronteras nacionales y que exigen una mirada global para tratar de resolverlo. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Bueno, ahora lo voy a meter en otra ensalada. Allá hay una mano. Sí, señor, Mosca, querido. ¿De qué cuadro de equipo de fútbol es? ¿Yo? De River Plate. No sé a qué viene la pregunta, pero lo manifiesto con total claridad. Y soy de Quilmes, de Mar del Plata. Jugué al básquet en Quilmes. Ya se lleva la radiografía. Vamos los quilmeños. Somos sufridos. Bueno, muy bien. Dicho esto, lo voy a meter en otro tema que tiene mucho que ver en la política internacional y que muchas veces es un tema que está o que se soslaya o que no se pone en primer lugar. La relación entre las religiones y la política internacional. Bien, ¿por qué? Bueno, porque las creencias que todos tenemos no son solo creencias, también generan orden social, también generan formas de organizar la sociedad, cosmovisiones, formas de entender el mundo. Hasta hay religiones que dicen la antigüedad que tiene la Tierra, acorde a donde empiecen sus calendarios, porque hay religiones que tienen calendarios solares, religiones que tienen calendarios lunares, religiones que tienen calendarios mezclados, solares y lunares, que vienen de tradiciones muy antiguas pero que están muy arraigadas en la cultura popular y que influyen de manera determinante en cómo nos organizamos y cómo entendemos el mundo. Entonces es un tema que marca determinados espacios geográficos en los cuales tal o cual religión es más predominante que otras. Por supuesto que eso se mueve, no es fijo, pero ahora vamos a ver, hay ámbitos donde está muy claro cuál o tal religión es predominante. Como una manera, si se quiere, de reducir el impacto
que puede tener la religión y las ideas de la religión en conformar una sociedad, las ideas más modernas, las religiones son muy viejas, son de antes de Cristo para los cristianos, para ellos, para los chinos, desde que arrancaron los chinos, que ahora vamos a ver cuándo. Bueno, se inventó el laicismo, o se planteó el Estado laico, es decir, el Estado que no se organiza en base a una confesión, a una religión, sino que se organiza en base a una actitud que todos los cleros, toda la libertad de culto existan debajo de ese paraguas del Estado para promover esa convivencia. Entonces, cuando escuchen la palabra laicismo, cuando escuchen la palabra secularismo, significa esto, significa un Estado no religioso, no confesional. Había una vieja frase que se la atribuyen a una cuestión bíblica, alguno me podrá corregir, cuando Jesús dijo al César lo que es del César, a Dios de lo que es de Dios, a los efectos de separar las cuestiones terrenales de las cuestiones religiosas. O sea que fíjense el tiempo que hace que viene esa discusión y cómo todavía tiene mucho que ver en la cuestión internacional. Yo acá les he hecho un brevísimo cuadro para que veamos las principales religiones del mundo y las antigüedades. Tenemos el judaísmo, que según su calendario van por el año 5784, porque datan el origen de la tierra desde la Génesis del 3600. Existen religiones que para nosotros son muy lejanas, como es el hinduismo, que tiene un peso enorme en el sudeste asiático. 1.400 millones de personas viven solo en India. Después hay que ver el resto de las religiones que están allí, el resto de los países que están allí. Es una religión muy antigua, fíjense las fechas coinciden, el shintoísmo está en Japón, casi que es una religión de los japoneses, es una religión bastante étnica. Después tenemos las dos religiones predominantes en China, que son el taoísmo y el confucianismo, también previas a el cristianismo y con un calendario propio. Los chinos van por el año 4722. Bien, porque fíjense que si serán importantes las religiones que determinan el calendario. El domingo es el día del Señor. En algunas religiones se mantiene como el día del sol. Tenemos 7 días porque hay 7 planetas que veíamos. Lunes por la luna, martes por Martes, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y en inglés todavía el domingo se dice Sunday, que es el día del sol. Nosotros lo hemos cambiado y le decimos domingo, que es el día del Señor, por una cuestión religiosa. Entonces ese es el poder de la religión. Nos da un calendario, nos da una semana, nos da una manera de organizarnos como sociedad. Y no es la única la que tenemos nosotros, los latinoamericanos, los occidentales. Hay otras maneras de organizarse. Y hay otros calendarios. Y hay otra manera de festejar el fin de año. Y no tienen Navidad, tienen otras fiestas. Digo, para abrir la cabeza, entender que el mundo tiene toda esta gran cantidad de realidades. El budismo, que tiene un impacto muy grande en todo lo que es el sudeste asiático, desde la parte de Mongolia a la parte de Birmania, Tailandia, millones de personas viven bajo los preceptos del budismo, que son distintos a los preceptos del catolicismo. Y además, nosotros estamos muy vinculados al mundo cristiano. Por eso tenemos el calendario que arranca en el 2000, cuando nació Jesús. Y esa es la fecha que le damos y dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Miren si no tendrá centralidad nuestra mirada del mundo en ese sentido. Pero esa religión, con el correr de los siglos, también tuvo divisiones. Y en el año 1054 surgieron las iglesias ortodoxas, que son las iglesias de Oriente. Estaba dividido en el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, uno cayó, el otro no, nos quedaron los imperios de Oriente y esos dieron lugar a un cristianismo distinto, que es el cristianismo ortodoxo. Y dentro de lo que quedaron en Occidente, surgió el protestantismo en 1517, y entonces a partir de ahí tenemos protestantes. Entonces cuando hablamos de cristianos hablamos de 3
clases de cristianos: católicos, ortodoxos, protestantes. Y cada uno con una localización. La iglesia rusa es la iglesia ortodoxa, Grecia tiene una iglesia ortodoxa, Serbia tiene una iglesia ortodoxa, los ucranianos tienen una iglesia ortodoxa. Bien, y con las religiones predominantes pasa lo mismo en Europa Occidental, donde es predominante el protestantismo, por lo general centro y norte de Europa, y donde es predominante el catolicismo en el sur de Europa. ¿Y esto tiene que ver con la política internacional? Mucho que ver, ahora lo vamos a ver. Y por último, la religión más joven es la religión del Islam, que nació en el 630, fecha aproximada, cuando Mahoma toma la Meca, que da origen a el Islam y a los musulmanes, que son sus seguidores, que tiene una formidable expansión geográfica por todo lo que es el norte de África y gran parte del mundo. Bien, entonces, acá tenemos un planiferio para poder ver cómo están localizadas, ancladas esas religiones, y cómo muchas veces muchos de los conflictos que vemos en el mundo no se deben exclusivamente a, pero tienen que ver con, y muchas veces se utiliza ese argumento para producir un conflicto que no lo haya. Bien, entonces van a tener aquí, como verán, el cristianismo en sus versiones es predominante, pero toda la parte rusa es ortodoxa, América del Norte es protestante, América Latina es católica y protestante, y crecientemente protestante. Bien, en África también tenemos exactamente igual en la parte sur. Fíjense la parte norte de África, ahí tuvo una expansión enorme el Islam. Toda la península arábiga, hasta Irán, Afganistán, Pakistán, todas las repúblicas que terminan en Tan, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, son todas por lo general repúblicas. Pakistán, repúblicas que están bajo el Islam. Bien, aquí tienen India, donde predomina el hinduismo, China, confucianismo, taoísmo, Mongolia, el budismo, junto con esta parte del sudeste asiático. Y además fíjense, esta parte que está aquí de verde, esta parte de verde es Indonesia, es Malasia. En Indonesia viven 250 millones de personas. Es el país musulmán más grande del mundo, que no está en Medio Oriente, está en el sudeste asiático. Bien, entonces, siempre esto hay que tenerlo presente cuando se mira la política internacional en el plano mundial. Nosotros vivimos en una zona culturalmente muy homogénea, religiosamente muy homogénea, y en otros lugares hay zonas donde no están así, y eso genera muchas veces excusas para llevar adelante estos conflictos. Nosotros nos decimos muchas veces somos occidentales. ¿Qué significa ser occidentales? Algunos dicen occidentales y cristianos. ¿Por qué se denomina así nuestra civilización o la cultura predominante? Bueno, hay naturalmente una herencia griega-romana, indudable, de los filósofos griegos y romanos, y el derecho romano y la cultura romana. Por supuesto, la tradición judío-cristiana, que impregnó esta manera de ver el mundo, esta cosmovisión de ver el mundo. Y claro, después, cuando lo empalmamos con la modernidad, el renacimiento europeo, que es la salida de la Edad Media, donde empiezan a nacer las ideas que configuran el mundo actual con la mano de la Ilustración francesa. Y se empieza a poner énfasis en el individuo y en la razón. Ya no es la cuestión religiosa únicamente, sino que aparecen otras miradas de cómo ver el mundo. Bien, Occidente y América Latina, ya vamos viniendo al barrio. Arrancamos del mundo, vimos todas las religiones que hay en el mundo, Occidente, América, la parte donde estamos. Ahora vamos a ver América Latina. ¿Qué cultura predomina? Bueno, nada, todos saben, tenemos un pasado colonial común, con dos grandes imperios, el español y el portugués,
que en alguna manera con una línea caprichosa que se fijó en un tratado en una ciudad de España llamada Tordesillas, se dividió de qué lado estaban los portugueses y de qué lado estábamos los españoles. Por eso Brasil quedó del este y los españoles quedamos del occidente. Esa línea da vuelta del otro lado y también tiene que ver con que Filipinas hubo españoles y del otro lado portugueses que colonizaron parte de China. O sea que fíjense la importancia de ese mundo que se descubría, que estaba hegemonizado por el cristianismo y que tenía esa mirada. Entonces, nosotros por supuesto que tenemos en común la religión católica, que en su momento fue la única. El protestantismo viene a partir del 1500 en Europa. Acá tardó mucho tiempo en llegar. Llegó primero a Estados Unidos, después está llegando hoy a nuestras latitudes, pero usualmente no arrancó aquí. Aquí está la cuestión de la religión cristiana, las instituciones coloniales, tenemos el mismo idioma, idiomas latinos, pero claro, también lo que tenemos y que influye de manera determinante en América Latina son las culturas precolombinas o de los pueblos originarios que habían desarrollado civilizaciones con un grado importante de organización social, mayas, aztecas, incas, que han influido mucho en el desarrollo de la cultura latinoamericana. Y a eso también hay que sumarle todo lo que fue en la época lamentable del mundo en el que tuvo vigencia la esclavitud, donde se traía mano de obra esclava, sobre todo para los cultivos tropicales, y que eso tuvo un impacto enorme en determinadas regiones de América Latina, con la población negra, con su secretismo, con su mirada, con su manera de ver el mundo. Entonces, América Latina es esa cultura que tiene origen en Occidente, pero que a su vez tiene su propia impronta y que nos hace únicos a la hora de ver la política internacional. Yo les traje acá también una cuestión que me parece muy positiva, de un antropólogo, sociólogo y político brasilero que había fundado el partido Trabalhista en el estado de Río de Janeiro, que fue un partido predecesor al PT, que era el Partido Democrático de los Trabajadores, que era un gran sociólogo que estuvo mucho tiempo en el exilio y que sobre la base de la realidad de la región, que somos todos latinoamericanos, pero no somos todos iguales los latinos americanos. Existen, aparte de las coincidencias, diferencias que están basadas en la historia y en las culturas. Por eso hablamos de pueblos testimonio, donde la predominancia de la población indígena determinó muchísimo la manera de la sociedad, y eso pasó en los pueblos andinos, pasó en México, pasó en Centroamérica. Nosotros, en nuestra región, no había grandes civilizaciones, eran pueblos nómades, que vivían aquí. Por supuesto ya saben lo que fue la campaña del desierto y cómo se los erradicó, entre comillas, y todas las barbaridades que se hicieron, pero eran distintos grados de civilización a lo que eran estos. Entonces, el impacto que tienen en la conformación de la idiosincrasia de la sociedad de ese país es distinto que lo que tenemos nosotros. Los pueblos nuevos, donde se combinan un montón de variables, se suma la cuestión africana, se suma la cuestión del mestizaje, se suma la cuestión de los pueblos indígenas, que es, bueno, un poco lo que pasa en Brasil, en la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, toda esa región, Cuba misma, el Caribe latino tiene una impronta de ese tipo. Y por último, lo que él llama, me gusta el término, los pueblos trasplantados, que es donde la irrupción de la migración fue tan grande que parece que se hubieran trasplantado los pueblos de un lado al otro. No voy a caer en la frase de que los argentinos venimos de los barcos, ni ninguna tontería de esa, pero obviamente que el impacto de las corrientes migratorias en Argentina entre 1890 y 1930 fue enorme, y en Uruguay lo mismo. Por eso lo llaman, Darcy Ribeiro nos llamaba a los pueblos trasplantados, lo mismo que los uruguayos. Bien, y por supuesto la parte norte, que eran migraciones europeas, casi todas protestantes, en busca de libertad religiosa, que iban a los Estados Unidos, porque también los Estados Unidos se colonizaron a resultas de la intolerancia religiosa. Y por eso es tan importante en los Estados Unidos la cuestión de la libertad de culto, porque las colonias se formaban con los protestantes perseguidos en esta mirada de que en cada país tiene que haber solo una religión.
Entonces los anglicanos ingleses echaban a todos los que no eran ingleses, los protestantes a los que eran calvinistas y no luteranos, los católicos a los calvinistas. Fue una época de la humanidad en que estuvo muy determinado el desarrollo por la cuestión religiosa. ¿Vamos bien ahí? ¿Tenemos presente cómo incide eso? Después, si quieren, se los traigo a la actualidad, en un montón de conflictos que existen en el mundo que en gran medida tienen esa situación. Tengo una pregunta. Una mano ya, sí. ¿Los evangelistas son considerados protestantes? Sí. Sí. ¿Cómo preguntan? Martín Lutero creó el protestantismo en el 1517 y después tuvo cada vez más fraccionamientos, pero son todos protestantes, evangelistas, calvinistas, anglicanos, muchas veces porque había diferencias con el Papa. Los ortodoxos tampoco aceptan un líder universal. Cada iglesia ortodoxa tiene su líder nacional. Hay uno en cada país que es el líder de la iglesia ortodoxa. Los católicos, por esta cuestión universal, tienen un líder internacional que es argentino además y que piensa muy lindo. Y peronista dicen por ahí, y bueno, puede ser. Y la verdad que sí, es un papa peronista, ¿para qué vamos a andar dando vueltas? Me dicen, y es verdad, acá creo nos va a facilitar este apunte, este power, que va a estar colgado en la plataforma para que todos después lo puedan disponer. Vamos, la vamos llevando, la importancia. Yo digo, porque cuando hay que analizar la política internacional es como que hay que sacar capas, hay que mirar qué parte del mundo estamos, cómo fue la historia, cuál es la religión, cuál es la economía, para tratar después de entender qué es lo que ocurre. Bueno, dejamos la religión, ¿está? ¿Quedó claro el panorama más o menos? Vamos a ver cómo estamos con la hora, y cuarto, vamos a acelerar. Bueno, acá hay algo muy importante por lo que significó, que fue una guerra en Europa de 30 años, 1600, 1648, se la llamó de 30 años, de los 30 años, parte, otra no, pero que fue una guerra que estuvo motivada muchísimo por conflictos religiosos y que terminó con un acto que fue el primer acto, si se quiere, de diplomacia mundial, que fue llamada la Paz de Westfalia. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? Y lograron ponerse de acuerdo con conceptos que todavía hoy están vigentes, que fue el Estado soberano y la soberanía sobre un territorio. En ese momento no estaban los estados tal cual los conocemos hoy, eran entidades nacionales, pero lo que sí que quedó claro es que cada uno respetaba la soberanía del otro en un determinado territorio. Y lo más importante, no se metía para nada en lo que pasaba en ese territorio. Así no me gustase lo que pasaba en ese territorio, porque muchas de estas guerras que estábamos hablando era porque algunos protestantes querían salvar a sus hermanos, algunos católicos a los suyos. ¿Está bien? Entonces el acuerdo fue, señores, estados soberanos, soberanía nacional, nadie se mete, el principio de no injerencia, que se traduce ahora en términos diplomáticos, tiene su origen en ese pacto de Westfalia en el año 1648. Bien, y es un modelo que es un modelo de realpolitik, si se quieren, que es aceptar las diferencias que existen entre las maneras de organizarnos, y vamos a ver cuál es el otro modelo que lo cuestiona o que busca cuestionarlo de alguna manera o que se contrapone. Bien, esto lo voy a saltar, después lo leen, pues ya son y cuarto, si no nos vamos a ir. Acá hay un planteo que es importante que tengan presente, porque no siempre hubo estados. Los estados surgen fines del siglo XVIII, se consolidan en el siglo XIX. Los estados modernos, ¿por qué los llamamos estados modernos? Bueno, porque están inspirados en estos valores de la modernidad, que era el estado laico, que era que la soberanía no venía del Dios al rey, sino que la soberanía residía en el pueblo, y el pueblo
a través de un contrato social, como era el libro de Rousseau, se ponía de acuerdo y se daba una organización, que por lo general, en contraposición a la monarquía, que viene de uno, eran repúblicas, que viene de dividir el poder. Se retomaba, si se quiere, cuestiones de la antigua Roma, y entonces hay un libro llamado El espíritu de las leyes de Montesquieu, que plantea que el poder, para que no sea absoluto, hay que dividirlo y tiene que tener balances. Uno ejecuta, otro legisla, otro juzga. Son los tres poderes que tenemos hoy y son las banderas de la Revolución Franco-Americana. La Constitución de los Estados Unidos, que fue la primera en el continente, tiene esos principios y está vinculado con la Revolución Francesa, que también tiene esos principios y que hizo la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Aparece por primera vez la mirada de que las personas tienen derechos, no son solo súbditos de un monarca o de un rey, que les dice qué tiene que hacer y que dispone de sus vidas. Existe esta nueva posibilidad que es la creación de los estados modernos, que viene de ese pensamiento de la modernidad y que para nosotros fue fundamental porque una vez que se terminaron las guerras de la independencia, nos empezamos a organizar en estados. En Argentina no hubo colonias tal cual las conocemos en otras partes del mundo. Hubo estados que después tenían grado de dependencia muy importante de las metrópolis, pero se habían constituido como estados independientes. De la mayoría de los estados que se constituyen en el siglo XIX están todos en América, que fueron las naciones que surgieron cuando se descongeló el orden del virreinato. Entonces, la aparición del Estado moderno empieza a cambiar la manera en que se organiza el mundo. Empiezan a aparecer estados que tienen códigos civiles, que tienen leyes, estados de derecho, que tienen división de poderes, que tienen constituciones, que llevan mucho tiempo lograr, porque la constitución es un pacto común. A los argentinos nos llevó más de 30 años ponernos de acuerdo para sancionar la de 1853, y después la seguimos modificando. Entonces, esos estados modernos configuran de alguna manera todo lo que es el siglo XIX y que empiezan a cambiar también la política internacional. En esos momentos, sobre fines del siglo XVIII, se da la Revolución Industrial, con todo lo que eso implica, y entonces esta mirada occidental se expande al resto del mundo de manera avasalladora, de la mano del incipiente capitalismo y la industrialización, la primera revolución industrial del vapor, la segunda del petróleo, y ese avance tecnológico impone a otras regiones del mundo una manera de ver. Por eso el calendario que usamos nosotros usan todo el mundo, porque en gran medida tiene que ver con esta invasión tecnológica de Occidente sobre el resto de las regiones del mundo. Bien, entonces empieza a desarrollarse ese capitalismo, empieza a aparecer el imperialismo, esa palabrita que nace sobre fines del siglo XIX, que estaba basado en: si yo necesito materias primas para que crezca mi sistema industrial, necesito colonias de donde extraer las materias primas. Y hacia allí iban a colonizar, particularmente África. Con América Latina había una relación distinta, había estados constituidos, se generaba otro tipo de dependencia. Pero con zonas de Asia y de África se generaba una relación absolutamente colonial. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Estamos yendo rápido en el tiempo, todo esto son pilas de libros, de cosas para ver, pero es para que ustedes tengan elementos para pensar y demás. Viene lo que se llama el siglo XX corto. ¿Por qué el siglo XX corto? Porque hay algunos historiadores que tienen la manía de dividir la historia en periodos, después tienen que justificar por qué arman los periodos, pero hubo un historiador muy conocido que hablaba del siglo XX corto, que decía que empezó con la Revolución Rusa de 1917 y terminó con la caída del muro de Berlín 89-90. Por eso era corto, porque lo que había pasado ahí era muy particular y después de que eso terminó cambió todo. Bien, entonces, a resulta del imperialismo y la guerra del imperialismo y la Primera Guerra Mundial, bueno, en ese siglo corto empiezan a surgir nuevas maneras de entender el mundo.
surge el sistema soviético o el comunismo, tal cual lo conocemos en la Revolución del 17, aparece el fascismo en Italia en el 22 y aparece el nazismo, aparece antes, pero tiene su concreción en el 33, cuando asume el gobierno del Reichstag. Son ideologías que nacen en esos momentos y que plantean estados totalitarios, en el sentido de no diversidad de pensamientos políticos. La sociedad es muy compleja para que haya divisiones de distintas miradas. Hay una mirada única y la pone el Estado. O sea, el Estado sobre el individuo. Esa es la mirada de los regímenes totalitarios. Cuando empiezan las guerras, y la Segunda Guerra Mundial determina el cambio del tablero político, cambia toda la política internacional. En primer lugar, porque empiezan los procesos de descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no es posible mantener colonias como se mantenían antes, y entonces empiezan a surgir nuevos estados. En África, en Medio Oriente, está el surgimiento de la India, inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos hacen su revolución y empiezan un sistema comunista vinculado con la Unión Soviética. Se redefine el mapa internacional después de la Segunda Guerra Mundial y quedan dos modelos contrapuestos, el modelo soviético y el modelo capitalista de las naciones occidentales, basado en parte en la democracia liberal. Eso ocurre a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que el mundo se divida en la Guerra Fría, hay un hecho importante, no menor, que es el surgimiento de las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad, los países beligerantes principales, después de los millones y millones de muertos que ocasionaron las dos guerras, deciden crear un dispositivo institucional que evite que la gente se mate, que evite que vuelvan a pasar las guerras o que trate de contenerlas. Y nace el sistema de Naciones Unidas, que había tenido un antecedente después de la Primera Guerra Mundial que naufragó y se consolida en el 45, en San Francisco se crea las Naciones Unidas, donde Argentina participa en la creación del sistema de Naciones Unidas. Y además hay un hecho muy importante que se da en el año 48, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Por qué es muy importante esa declaración? Porque trata de fijar un piso mínimo de comunes denominadores, de respeto de la dignidad humana, cualquiera sea la parte del mundo en la que se viva. Bien, ese es el objetivo de esa declaración, que tiene vigencia, pero por supuesto muchos países la cuestionan. Hay gente en Oriente que dice, eso es la mirada occidental. Nosotros no tenemos esa escala de valores. No nos importa mucho el hombre, nos importa mucho más la sociedad. El confucianismo, volvemos a la religión, tiene una mirada mucho más orgánica de la sociedad, ni hablar del hinduismo con la división en castas, que me vienen a hablar de derechos y la religión nuestra dice que hay uno que manda, otro que obedece, otro que limpian, otro que venden, otro que no los podemos tocar. Untouchables, en inglés. ¿Está? Entonces digo, esa declaración de los derechos del hombre trata de poner un piso, trata de generar un espacio de defensa de la dignidad del ser humano. Después, por supuesto, de que eso se fija, se incluyen nuevos derechos, aparecen los derechos sociales también, que ya habían arrancado en las constituciones del Weimar y de México en 1920, y comienza una etapa de confrontación abierta entre los dos sistemas, que es lo que se conoce con la guerra, como la Guerra Fría. Los que estaban influenciados o vivían bajo la órbita soviética, aunque no quisieran, y los que vivíamos del mundo capitalista, aunque no quisiéramos. Muy bien, entonces esa confrontación marca todo el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Ahí nace y toma cuerpo la tercera posición, porque la tercera posición, entre esas dos posiciones, que están bien sintetiza esa canción que dice ni yanquis ni marxistas peronistas, ¿no es cierto? Que el movimiento graficó de esa manera a los efectos de decir en qué parte del mundo estamos y cómo nos plantamos. Argentina tenía una tradición de no alinearse en ningún conflicto internacional y por supuesto en este conflicto de este mundo dividido permanentemente en dos,
la idea era no estamos ni con uno ni con otro, mantenemos una posición independiente, soberana, una tercera posición. Por supuesto que hubo otro conjunto de países que hicieron eso, por eso surgió el movimiento de no alineados, en el cual tuvo mucho que ver India, desde su nacimiento, naciones que están en el oriente, no en el occidente, que tuvieron que ver con ese nacimiento. La misma Yugoslavia tuvo que ver con ese nacimiento del movimiento de los no alineados, cuya primera reunión se hizo en Belgrado. Nasser de Egipto. Nasser de Egipto, perfecto, fue el otro que intervino en esa cuestión. Entonces se generó un movimiento para tratar de contener estas dos situaciones. Bien, ahora ¿qué pasó? Pasó lo que todos conocemos. El sistema soviético implosionó de alguna manera por sus propias limitaciones. Otro curso, otro seminario de por qué cayó la Unión Soviética. Pero lo que sí les pido es que pensemos que cayó la Unión Soviética, no cayó el comunismo. El comunismo sigue vigente en China, ayornado de otra manera, sigue vigente en Vietnam, que viven 150 millones de personas, en China 1400. O sea que cuando dice el fin del comunismo, no fue el fin de la Unión Soviética, no del comunismo. Pero esa caída, ¿cómo? Corea del Norte. Corea del Norte, sí señor, todavía está Corea del Norte, que viene de la guerra del 53, entre las dos Coreas, y está la división. Entonces, digo, cuando cae el muro de Berlín, objetivamente termina la Guerra Fría y cambia la manera de entender el mundo. Cambia la manera de entender el mundo. Y esto es muy importante para los que estamos en política. No es más el mismo mundo que en los 70, en los 80. Es un mundo donde ha caído el muro y hay otra conformación multipolar, diversa, con distintas alternativas, donde empieza a darse un crecimiento explosivo de todo lo que es el Oriente y empiezan a desplazarse los flujos económicos del Atlántico Norte al Pacífico. Empieza a haber un cambio enorme. En ese momento, bueno, algunos dijeron era el fin de la historia, triunfó el capitalismo y la democracia para todo el mundo. Bueno, después aparecieron los atentados a las Torres Gemelas y nos dimos cuenta de que no era tan simple y que no había el fin de la historia. El islamismo y el terrorismo islámico, que no es el mundo del islam y de los musulmanes, que no son ni asesinos ni nada que se le parezca, es una versión radicalizada de la interpretación de la religión del Islam, tiene su origen en la guerra de Afganistán. Cuando la Unión Soviética invade Afganistán en el año 80 contra un gobierno musulmán, en este juego de que tu enemigo es mi amigo, Occidente y Estados Unidos particularmente empieza a financiar, entrenar y capacitar a los terroristas musulmanes para derrocar el gobierno soviético en Afganistán. Ese hecho es el origen de organizaciones como Al-Qaeda y del fundamentalismo islámico. Surge de esa cuestión y es la exaltación de los valores islámicos por sobre Occidente. Y lo financió Occidente en su primer momento contra los rusos. Después Frankenstein caminó solo y tiene conclusiones como la que pasó en ese momento. Entonces digo, ¿y qué está debajo de eso? El mapa de las religiones que vimos primero. No solo la cuestión geopolítica de con quién me conviene jugar y a quién apoyar en la Guerra Fría. También existe esa otra cuestión cultural debajo. Bien, entonces, definitivamente el siglo XXI tiene otra mirada. Es otra la mirada que tenemos que tener. Han cambiado los flujos económicos, ha irrumpido China con toda la fuerza. China, que siempre fue un gran imperio, que ellos se consideran el centro del mundo, los chinos se consideran el reino del medio, ellos son el centro y todo lo que está alrededor tiene que vivir acorde a lo que los chinos pensamos. Yo digo porque hay gente que se enamora de China, los chinos tienen lo suyo también. Entonces, cuál es su cosmovisión del mundo,
pero objetivamente el desarrollo de China a partir de Deng Xiaoping en el año 1978, que abre las puertas a, si se quiere, la propiedad privada y parte del capitalismo sin cambiar el régimen de partido único, produce una revolución que ha sacado, en primer lugar, más de 500 millones de personas debajo de la línea de la pobreza. Porque eso es lo que ha pasado en China y ha promovido una industrialización. Comenzó siendo sede de fábrica de mano de obra barata, por lo general las textiles, que ahora las exportó a Vietnam y a otros países más pobres del sudeste asiático. Los asiáticos, los chinos ya no hacen ni siquiera eso, y están a la vanguardia del desarrollo tecnológico y las tecnologías limpias. Y tienen esa planificación. Hay un libro de Xi Jinping donde plantea el horizonte chino en el aniversario de la Revolución China, que va a ser en el 2049, el centenario, y cómo tienen que llegar al 2049, con qué economía, con qué desarrollo, en base a la planificación. Entonces, este es un nuevo orden internacional. China reproduce, si se quiere, de alguna manera, lo que vivimos en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Los campesinos ingleses fueron a vivir a las ciudades. ¿Qué necesitaba Inglaterra? Materia prima para sus industrias y para darle de comer. Bueno, los chinos igual. Y por eso buscan asegurarse materias primas en toda parte del mundo, particularmente en África, que además le queda más cerca. ¿Bien? Entonces digo, hoy eso existe, eso está, existe, por supuesto, la mirada rusa, en fin, estamos en un mundo más multipolar, más abierto, más allá de que después analicemos las capacidades militares que determinan muchas cosas. Entonces, y con esto vamos cerrando, temas que hay que tener presente. Hoy los estados nacionales están sometidos a una gran presión por cuestiones internacionales. La primera de todas es la globalización. La globalización no es nueva. Moreno tradujo el contrato social de Rousseau en 1800 y en base a esas ideas se hizo la Revolución de Mayo y esas ideas parieron la independencia latinoamericana. No había internet, no había electricidad, no había fax, pero las ideas viajaban. La globalización existía. Bien, las ideas viajaban. Bueno, ¿ahora qué pasa? Viajan mucho más aceleradamente. Ahora nos podemos ver en cada parte del mundo qué hace cada uno, compartir, qué pasa en un lado, en el otro. Si tenemos la posibilidad de manejar algún idioma, que ya dentro de poco ni va a hacer falta, porque cada uno va a hablar en el idioma que habla y el otro lo va a escuchar en el idioma que entiende. Que eso es lo que está empezando a pasar con los teléfonos digitales. Ya van a venir esta versión con inteligencia artificial. Yo hablo y el otro me escucha en chino. El otro me habla en chino y yo lo escucho en español. En el medio Dios dirá, porque va a seguir existiendo la frase de traductores, traditores, ¿no es cierto? Traductor, traidor. Pero bueno, digo, cambió y se aceleró de una manera enorme. Y eso implica que cosas que pasan en lugares absolutamente lejanos del mundo nos influyan todos los días. La epidemia fue el mejor ejemplo, pero nos pasa con la economía también. Entonces, analizar la economía de un país también implica tener en cuenta que hay veces que hay gobiernos muy buenos con coyunturas internacionales muy malas, gobiernos malos con coyunturas internacionales buenas. Bueno, eso condiciona también la realidad de una administración, de una gestión de un país. Y hay que tenerlo presente muy claro. Claro, frente a esa globalización, donde empiezan a aparecer esos actores tan pesados, chinos, indios, bueno, los Estados Unidos son 350 millones de habitantes. ¿Qué hace Uruguay con 3 millones de habitantes? ¿Qué hace Paraguay con 8? ¿Qué hacemos nosotros con 40? Bueno, obviamente hubo gente que miró esa política internacional y por eso se construyó el Mercosur a partir de las democracias en los años 80. Diciendo, no podemos tener ninguna incidencia en el juego internacional si no tratamos de construir una región económica en la cual combinemos quiénes los que tenemos la cultura parecida, los que hablamos el mismo idioma, los que festejamos la Navidad en la misma fecha, los que compartimos un montón de valores, que somos los que vivimos en América del Sur y los que vivimos en América Latina. El Mercosur, en ese sentido, fue una gran transformación de la política internacional de la Argentina. Un salto de calidad enorme.
que no solo tuvo un efecto económico, tuvo un efecto importantísimo que desmilitarizó la zona. Si ustedes se fijan a dónde están los cuarteles más grandes del ejército, van a ver que están mucho en Corrientes, porque la hipótesis de conflicto era que nos invadiera Brasil. O está el cuartel del ejército en Junín de los Andes, porque la hipótesis de la invasión de Chile. Entonces, previo al Mercosur, vino el conflicto con Chile en los 70, vino la mediación de Zamoré, vino el plebiscito del Beagle y tuvimos la racionalidad de hacer la paz con Chile. Y después el Mercosur desarmó todas las hipótesis de conflicto con Brasil. O sea que la integración económica no es solo económica, sino que decrece las tensiones militares. Por eso se hizo en Europa la Unión Europea, para que no se mataran más entre alemanes y franceses principalmente, que fueron los que construyeron primero la Comunidad del Acero y el Carbón, por allá por el año 60, que después pasó al mercado común y después pasó a la Unión Europea. Digo, pero además de esa situación, para poder jugar en este escenario tan grande, de grandes bloques, de grandes poderes económicos, es fundamental tender a una asociación regional y es fundamental fortalecer el Mercosur. Y eso fue la mirada de Alfonsín y de Menem, con sus matices y sus particularidades, más allá de las miradas que eran muy distintas, muchas cosas tuvieron la capacidad de decir, tratemos de juntarnos y armemos este Mercosur. Se sumó Uruguay primero, se sumó Paraguay después, y se sigue incrementando la participación. Está lo de Venezuela, medio suspendido por la situación que existe, y después tenemos asociados a ese mercado como el Chile y como el Bolivia. Ese es el camino muy positivo de la cuestión de la Argentina. Y esa es una manera, que es la regionalización, de pararnos frente a la globalización. Y la otra cuestión que también tenemos que ser presentes es que hay un proceso de internacionalización. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más organizaciones internacionales que condicionan lo que hacemos dentro de cada país. Desde que somos parte de Naciones Unidas y formamos parte del sistema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas también tiene una parte no muy simpática, que son los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en teoría eran para estabilizar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sepamos que el Fondo Monetario Internacional es una organización de países, no es un banco. En un momento, cuando antes de la crisis de la deuda en los 80, Argentina y todos los países de América Latina estaban endeudados con bancos, no con los organismos multilaterales de crédito, con bancos. Cuando vino la crisis de la deuda, que esos bancos casi quiebran, hubo un hombre del Tesoro de los Estados Unidos que decidió, si en vez de tener la deuda con los bancos, se la damos a los bonistas y agarramos la deuda y la partimos en pedacitos y hacemos que la gente compre los bonos. ¿Qué te parece? Y nos sacamos el problema como bancos. Y a partir de ahí se salió de la crisis de la deuda de los 80, dejando de ser los bancos a los que se le debe, sino que los bancos eran intermediarios entre el abuelito italiano, que le estábamos sacando la plata cuando no pagábamos la deuda. ¿Se acuerdan cuando fue la renegociación que hizo Lavagna en el gobierno de Kirchner? ¿Por qué? Porque se había transformado la deuda en bonos. No obstante eso, sigue habiendo préstamos que lo dan instituciones internacionales como el FMI, que están a una tasa subsidiada, en teoría es menos tasa que la del mercado, y plazos más benignos, viene con condicionamientos. Como dijo alguno que me gustó mucho, dice, pedirle plata al FMI como pedirle plata a tu sueldo. Te la da, no te cobra interés, pero viene y te dice, mira, pintalo de este color, porque a mí me gusta este color de la casa, comprale al nene estas zapatillas, porque le quedan mejor estas zapatillas. Entonces, pagamos menos, pero viene con condicionamiento. Digo, entonces, esto también condiciona al Estado Nacional. Ustedes lo ven con la OIT, que la OIT es muy positiva, porque Argentina tiene estándares gremiales muy elevado, pero cualquiera que haya bajado, si ustedes tuvieran la posibilidad de una reunión de la OIT, se van a dar cuenta cuando escuchan los informes de otros compañeros de otros gremios de otra parte del mundo. Primero valoramos lo que tenemos acá, que siempre nos quejamos, y lo que tenemos muy positivo en muchas cosas, pero también sirve para fijar estándares. Entonces cada organización fija estándares que de alguna manera van condicionando el funcionamiento del Estado Nacional. Bien. Acá tengo otra filmina que no la vamos a hablar ahora porque no llegamos, que hablan de Argentina y el orden internacional, como Argentina siempre estuvo condicionada y fue siendo parte de ese orden internacional. Yo creo que, y con esto cierro,
por si quieren hacer alguna consulta, Argentina está vinculada con el resto del mundo, no hay manera de aislarse, hay que tener una mirada y una cabeza abierta, pero hay que pensar en el interés de los argentinos y hay que pensar en cuál es el proyecto de nación que queremos construir. Centralmente, si el proyecto de nación es exportar commodities, como veníamos haciendo en el siglo XIX, exportadores de carne, de cereales, ahora podemos exportar algún mineral, no va a haber calidad de vida para 47 millones de personas. Eso alcanza para darle de comer a 20, 25. Entonces tenemos que pensar en un proyecto de país que tenga un valor agregado a la materia prima, que tengamos un tejido industrial, que tengamos un desarrollo tecnológico que posibilite generar trabajo genuino, que permite generar riqueza y que podamos tener una vinculación entre la ciencia, la investigación, el conocimiento y la producción para tratar de procesar cada vez más las materias primas, que no se nos vayan sin procesar, que generen trabajo en Argentina para tener una mayor inserción. Y tenemos que hacerlo en conjunto con los países de la región, particularmente con los brasileños. Todo esto es muy difícil, todo esto lleva mucho trabajo de búsqueda de consensos y de buscar ponerse de acuerdo para cómo progresar. Pero me parece que si no tenemos ese norte claro, va a ser difícil que podamos salir de la trampa en la que estamos hace más de mucho tiempo, pero esta economía que no crece desde hace 15 años y que no da perspectivas para los argentinos, si no buscamos otro modelo de inserción productiva, regional, que priorice esto, que tenga en cuenta el tema del medio ambiente, que mire hacia adelante. Argentina tuvo la capacidad, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este tema preocupante de la energía que parecía que iba a cambiar el mundo, era la energía atómica, porque era una energía que no dependía de los combustibles fósiles, que en ese momento se pensaba limpia. Claro, después vino Chernobyl, después vino Fukushima, y se prendieron todas las alarmas, pero en su momento era la alternativa a una energía que no tuviera que ver con los combustibles fósiles. Argentina vio eso y creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la proyectó hacia el futuro. Bueno, ¿dónde está la Comisión Nacional de Energía Renovable que empiece a imaginar un mundo con otro tipo de energía, con otro tipo de trabajo, con otro tipo de mano de obra, con otro tipo de economía? Entonces a veces estamos perdidos entre twitters trasnochados que lo único que hacen es aportar división entre los argentinos y no discutimos los problemas serios que tenemos para insertarnos en un mundo muy complejo que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de comprender. Y yo paré. Nos hemos dado el lujo de escuchar la clase de política internacional a cargo del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, compañero Alfredo Lazzaretti. Muy lúcido, muy claro. Preguntas, observaciones, comentarios, Críticas, que son muy bienvenidas. Entre paréntesis, ¿alguien sabe cómo salió Argentina o no? ¿Perdimos? ¿Cuánto perdimos? 2-1. Bueno, no se puede ganar siempre. Bueno, no, ninguna, nadie quiere hacer. A ver, ahí hay dos. Dale, dale. Allá Ahí está cerca el micrófono. Les anticipo a todos y a todas que vamos a respetar el horario, así que no cortito entonces nada más. Dale. Bueno, no importa, adelante. mi nombre es Gonzalo de la Unión Ferroviaria y más que una pregunta, pero una observación cuando se hablaba del tema del rol de los organismos internacionales. Por ahí la ONU en definitiva es un organismo de financiación, porque después las resoluciones que se votan los países, las grandes potencias nunca las respetan. De la misma manera nos exigen a los países emergentes, los no alineados, los del tercer mundo, que vayamos hacia la energía renovable, la energía verde, pero ellos tampoco la hacen. Porque las empresas salen a explotar, digamos, los países, ha pasado bueno acá con Equinor y otras empresas que han venido con un proyecto, con lo que sea,
pero en definitiva para llevarse los recursos naturales. Francia hace lo mismo en África. Entonces digo, ¿hasta qué punto los organismos internacionales, más allá de ser lugares de financiación para países como nosotros, que lo necesitamos, y para instituciones, terminan siendo relevantes en el escenario mundial? Porque después las grandes potencias, ¿cuántas resoluciones respetó Estados Unidos sobre el levantamiento del bloqueo en Cuba? O Inglaterra sobre sentarse a negociar Malvinas, o un montón de ellos. Digo, ¿hasta qué punto terminan siendo relevantes? Sobre todo para el rol que juegan las grandes potencias más ahora en el siglo XXI. Gracias, compañero. Gracias, compañero. La otra pregunta y después respondés las dos. Perfecto. Compañero de la Unión Ferroviaria, gracias. Hola, ¿qué tal? Guillermo de Fletes Transportistas. ¿Cómo llegas a tener un nivel de competitividad con un país como Brasil que no tiene los niveles de estándares sindicales o de derecho laboral que tiene Argentina? Es difícil ponerse de acuerdo cuando claramente no tiene los mismos derechos, por ahí inclusive uno no valora los derechos sindicales, y más allá de eso, lo que más creo yo que toda la organización sindical tiene que tener en cuenta es la precarización que hay, porque todos los que están acá son todos representados, somos todos representados por nuestros dirigentes sindicales, pero hay una enorme mayoría, muy grande, no sé si llegar al 50, pero creo que sí, que no goza los derechos de protección sindical que tenemos todos acá. Y eso va en continuo avance con las aplicaciones, yo me dedico al transporte, pero por ahí en esta actividad es muy alevoso, pero bueno, el tema de la tercerización es muy complejo y eso te baja los costos. En Brasil es muy evidente eso. Gracias, compañero. Vamos, bueno, a ver, comentarios a los planteos que ustedes hacen. Yo creo que el sistema de Naciones Unidas es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Todavía los 5 grandes vencedores tienen poder de veto y eso le quita credibilidad a la organización. Tenés por un lado la Asamblea de Naciones Unidas, donde cada país es un voto, donde tenés estados que tienen 50.000 personas porque son una isla en el Caribe o en el Pacífico, que tienen el mismo voto que China, que tiene 1.400, eso es la Asamblea General de la ONU, y tenés el Consejo de Seguridad, donde todavía la grande potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial tienen derecho a veto, y eso nunca se modificó. Bien, no obstante, todas las limitaciones que vos decís que yo las suscribo, bien, sigue siendo un hecho no menor que todos los líderes del mundo se junten en septiembre en Naciones Unidas, convivan, se escuchen, hayan hecho una agenda de objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, donde se habla, que ahora el presidente lo tilda de una agenda marxista, ¿no? Pero donde se habla de la reducción de la pobreza, la salud, el hambre, la promoción de la calidad de vida. Entonces digo, la alternativa es, a todos nos encantaría reformar y mejorar el sistema de Naciones Unidas. Desgraciadamente el multilateralismo está en crisis también, que es lo que representa las Naciones Unidas, un ámbito multilateral donde todos nos podamos escuchar. Bueno, nada, hay que seguir empujando para reformarlo, hay que aguantar lo que no se puede cambiar, son situaciones que nos van, bueno, condicionando y saber qué es lo que determina eso. Y muchas veces lo que hay que tener presente es que la realidad de los países siempre cuenta con la complicidad local para un montón de situaciones, ¿sí? De personas de un país que entienden que, pensándolo bien, que entienden que lo mejor para su país es hacer caso a tal o cual cuestión en vez de mirar más a lo de adentro. Bueno, esta es una discusión política que tenemos que saldar, eso no lo va a cambiar la existencia de Naciones Unidas. Yo creo que más allá de todas sus limitaciones es positivo que exista. Y si querés te lo llevo a un pensamiento más rudimentario, los sectores de la extrema derecha la quieren destruir, porque quieren ir a un orden donde los que tienen digan lo que hay que hacer y punto. Bueno, entonces me parece que hay que tratar de poder mantener ese espacio pese a todas las grandes limitaciones que vos describiste que tiene y que uno las comparte. Hay que tratar de ir empujando, caminando sobre lo bueno y tratando de ver cuando existe la posibilidad de corregir lo malo. Hubo una oportunidad que fueron el 50 aniversario, donde había un mundo que posibilitaba hacer cambios, desgraciadamente no se logró, hay
un muy buen trabajo que hizo el prefacio Nelson Mandela en ese entonces, en el 95, cuando era el aniversario de las Naciones Unidas, que proponía cambiar la constitución del Consejo de Seguridad, los derechos de veto. Desgraciadamente quedó en la nada, esa es la realidad. Pero bueno, me parece a mí que es importante que siga existiendo y que sigamos trabajando. Respecto a lo que vos decías de la diversidad de los estándares laborales, ese es un problema objetivo y que es el gran desafío del movimiento obrero y del trabajo internacional, porque los tipos caminan llevando, desde que se deslocalizó la producción y se pudo trasladar a otras partes del mundo, las empresas buscan los lugares donde la explotación de la mano de obra es más barata. Eso es lo que ha pasado. Aunque paradójicamente para esos lugares fue un cambio importante, positivo, de dejar de ser trabajadores rurales que cosechaban arroz en medio de una situación muy compleja, a trabajar haciendo zapatillas Nike en una fábrica. Para ellos significó un cambio enorme. Ahora para Nike era 40 centavos de dólar la hora comparado con $2 en Estados Unidos o en otro lugar, o en Europa o aquí. Bueno, esta es la lucha que hay que dar, porque además muchas veces incluso hay sectores que quieren vender barata la mano de obra, con la excusa de que van a venir a radicarse capitales. Y esa es la discusión que tenemos que dar, y sobre todo ustedes tienen que dar, porque hay que defender el trabajo decente, como plantea la OIT, y hay que tratar de llevar todos esos estándares a los países que no los cumplen para evitar esta situación de empresas que van buscando lugares donde haya baja imposición, donde la mano de obra sea más barata, para ir a radicarse y multiplicar su ganancia. Bueno, eso nos pasa a nosotros con Brasil, porque hay sectores que funcionan así. Ahora, aunque nosotros rompamos con Brasil, van a seguir yendo a Brasil, porque va a estar más barato que nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo que Naciones Unidas. ¿Qué ganamos separándonos con Brasil? Quizás podamos profundizar el diálogo con las centrales sindicales brasileras, trabajar de manera conjunta. Objetivamente estamos siempre cuesta abajo, o nos toca remar contra la corriente. Bueno, esa es la realidad de la fuerza progresista en este contexto en el que estamos. Tratar de estar convencidos de nuestros valores y empujar para una transformación positiva de la realidad. Es complejo, es difícil, pero no hay que desanimarse, hay que empujar, porque creo que estamos del lado de la gente y del lado de mejorarle la calidad de vida a cada una de las personas. Y sobre todo, combatir el empleo informal, que hoy en Argentina tiene una dimensión enorme, que tiene que ser una preocupación de todos. ¿Qué pasa con esa enorme cantidad de argentinas y argentinos que están en el mercado informal? Bueno, eso también tenemos que pensarlo, y hay que pensarlo ustedes desde el movimiento obrero. ¿Cuál es la respuesta a esa realidad? Son trabajadores también. Sí, claro. Sí, sí. Porque por ahí se... No, hombre. Hay un tema del bloque que es el nuevo escenario del mundo del trabajo, que es tu planteo. Se ha modificado sustancialmente y la idea es cómo lo afrontamos desde nuestra propia realidad. Ya no es más el mundo del trabajo que conocíamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación? ¿No? ¿A la una? ¿Dos? Bueno, las tres. Dos avisos y un pedido antes de terminar, sin antes felicitar y agradecer la atención de todos y todas en esta clase primera. Un ejemplo realmente, con partido y con tormenta, nos la bancamos perfectamente. Muy bien. Dos avisos y un pedido. Primer aviso, a partir dentro de 48 horas en la plataforma va a estar subida la clase y el power que nos va a dejar Alfredo para que podamos releer, profundizar, volver a verlo, mandarle observaciones si se nos ocurren, etc. Tenemos el grupo de WhatsApp conectado desde ahí por todas las cuestiones operativas. Segundo aviso. Próxima clase, miércoles 25 de septiembre, ya lo pueden agendar, en la Asociación Bancaria San Luis 2069. Le damos una vuelta de tuerca al tema internacional
otra mirada, otro aporte. Nos va a acompañar el compañero que fue embajador argentino en Cuba desde el 2019 hasta el 2023, una larga trayectoria, el compañero Luis Ilarregui. Así que vamos a escucharlo a él y a participar con él en esa segunda clase. ¿Qué pasó? A las 18 horas, 18 como esta, 18 como esta. Miércoles 25 de septiembre, 18 horas, siempre las clases van a tratar de ser de 2 horas, porque todo el mundo acá trabaja, viene de su esfuerzo, etc. Tratamos de 2 horas encerrados. Y el pedido es un pedido al rector. Este grupo de compañeras y compañeras que se inscribió, 200, casi 50 de distintas organizaciones, ¿cuántas? 39 organizaciones. Nos proponemos en diciembre terminar esta diplomatura y queremos invitarte, Alfredo, a que vengas a la entrega de los certificados. Aquí estaremos con mucho gusto y acá deja un abrazo para todas y todos.